En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy intentamos en la mañana transmitir en vivo la conmemoración de San Andrés, mártir de la iglesia. Por algún motivo que desconozco, algunos últimos minutos, pocos minutos, fueron interrumpidos. Entonces decidimos hacer la presentación ahora por mi canal de YouTube, a ver cómo nos va, pidiéndolo a Dios que nos ayude y no haya más interferencias. Ese tipo de interferencias es más o menos normal con nuestras redes. Muy bien. La reflexión trata precisamente de San Andrés Apóstol, que fue obispo de Bizancio entre los años 34 y 38. Su sucesor fue Estacio el Apóstol. Entre otros títulos, San Andrés es llamado Procletos, el primer mártir, el primer llamado, y fue mártir. Sí, Procleto significa el primer llamado y fue un mártir. Se trata de un hombre anciano con barba y pelo largo y se representa iconográficamente sosteniendo el Evangelario o un manuscrito y con la cruz en la que fue martirizado o apoyado en ella. Es venerado por la comunión anglicana, la Iglesia Católica, la Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales. Tiene patronazgo sobre la Iglesia ortodoxa de Petras, Grecia, de Escocia, de Ucrania, Cures, Rumania, Rusia, Sicilia, Borgoña y otras regiones y localidades. Quiero hacer atención a que estamos en tiempo de Adviento y el color de Adviento, por ser un periodo de penitencia, es el morado. Sin embargo, como pueden ustedes ver, yo tengo una estola roja y la vela es roja porque estamos celebrando, no es celebrando, es conmemorando la memoria de un mártir, un personaje muy interesante, porque fue, según la tradición, el primer llamado por Jesucristo. Jesucristo lo llama y él va y llama a Pedro y está convencido. También parece que hubiera sido discípulo de Juan el Bautista. Inmediatamente pasa a ser el primer apóstol. Su nombre, Andrés, en el griego Andreas, data de toda esta historia del siglo I en Bethsaida, Galilea. Y el fallecimiento de San Marcos ocurre a mediados del siglo I en Petras, Grecia. Sus padres son Jonah y Joana, su madre. Son datos muy elementales. Este nombre, Andreas, significa en griego koiné, valeroso. Era común entre los judíos, cristianos y pueblos helenizados de la provincia de Judea.
No hay ningún nombre arameo o hebreo que se corresponda con Andrés. Según la tradición, el sucesor de Andrés es el patriarca de Constantinopla. Andrés, el apóstol de comienzos del siglo I, es conocido, claro, como San Andrés. Fue probablemente el primer apóstol de Jesús. En la iglesia ortodoxa es conocido como Protocletos, del griego protocletos. El primer llamado era el hermano mayor de Pedro. Su martirio ocurrió de una forma horrible, espantosa, como es la crucifixión. Pero esta fue una crucifixión no como la de Jesucristo, con una cruz así, sino en X. Lo amarraron sus extremos, sus extremidades, a lo más que dieran de largo y de alto, esa X. Así fue como murió. Se puede encontrar la cita del llamamiento en Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19 y Marcos capítulo 1 versículo 16. Ahí y siguientes. Ahí es donde vemos a Jesús llamando a Andrés. Andrés inmediatamente llama a su hermano Pedro y dejan todo y se van. ¿Cuánta falta nos hace que dejemos todo y sigamos a Jesús? Hace poco me contaron vieran qué pena me da, porque esto es falta de Dios en nuestras vidas. Un muchachito menor de edad iba conduciendo una motocicleta, hasta donde entiendo, sin licencia. Y miren, escuchen esto, pegó contra otra moto y se mató. Lo que me propone una gran pena es por su madre y por su papá. Pero el dato curioso en este accidente de este muchacho, y por eso lo menciono, es que él chocó contra una moto que estaba parada. En fin, que hoy 30 de noviembre la Iglesia Universal somos todos los bautizados y que confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces ponemos nuestras manos, nuestra vida y nuestra voluntad en las de Jesucristo y el Padre, y entonces el Espíritu Santo nos ha de iluminar para hacer todo tipo de bien. A pesar de que seamos pecadores, volvemos constantemente a Dios. Esta es una primera parte de esta reflexión. Amén. Pues bien, hoy es el primer miércoles de Adviento. Sí, porque es el primer domingo de Adviento y hoy es el primer miércoles de Adviento. Entonces ya ustedes me ven con una estola morada y la vela es morada también. Quería decirles que además de todo esto, nos encontramos en un tiempo, en el miércoles del
pues no es además, es el domingo de Adviento. Que diga el miércoles, el primer miércoles de Adviento, ustedes me entienden, ¿verdad? Y para continuar y ya terminar, vamos a leer del primer miércoles de Adviento el Evangelio que corresponde al día, que es del Evangelio la oración. La oración colecta nos dice: Dios Todopoderoso, que diste a tu apóstol Andrés la gracia tal que prestamente obedeció el llamado de tu Hijo Jesucristo y trajo a su hermano con él, concédenos a los llamados por tu santo verbo la gracia para seguirte sin demora y traer a su bondadosa presencia a los que amamos, por aquel que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. El Evangelio del Señor según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Con la presteza que estos discípulos han dejado todo. Mire, estos eran, pues, según el texto del Nuevo Testamento, los primeros 4 discípulos que llamó Jesús. Estos fueron llamados por Jesús. Y al primero que llamó fue a Andrés, según la tradición. Es importante para nosotros el día de hoy tener esa misma actitud. En cuanto sentimos que Dios nos llama, inmediatamente dejarlo todo. Dejarlo todo significa dejar las actitudes del mundo, los apegos, amar más el dinero que a Dios o el fútbol o cualquier cosa, y estar siempre a disposición del bien, haciendo el bien y la misericordia a nuestros hermanos, olvidándonos de algunos que pretenden hacer divisiones y maltratan a unas minorías, a minorías porque son, algunos porque son pobres, a los de la diversidad sexual, a los extranjeros, en fin, que debemos ponernos en las manos de Dios para poder tener un país bonito con el reino de Dios. Amén.